Muy bien amigos, esta es una clase demostrativa para revisar algunos conceptos como la importancia del hostname, la IP de administración, default gateways, la importancia de crear usuarios locales, cifrados de contraseñas, login a través del puerto de consola y puertos virtuales, aprender a colocar un exec timeout, respaldo del archivo de configuración, para posteriormente verificar el estado de la red utilizando algunos comandos como ping, ssh o telnet. Bueno, este video tiene una estructura, una topología que ya está previamente configurada. Como ustedes podrán apreciar, los círculos de colores identifican distintas VLANs, de las cuales ya vamos a hablar más adelante. El router que está acá arriba administra el enrutamiento entre las VLANs. Es por esa razón que ustedes van a ver acá subinterfaces. ¿Ok? El esquema de direccionamiento IP planteado en este laboratorio va a tener la siguiente configuración. Vamos a trabajar sobre una dirección IP 192.168.x.0 máscara 24, donde la X representa el número de la VLAN. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de hostname, que yo sé que ustedes ya saben configurarlo, es muy simple configurar el hostname. Sin embargo, hay que hacer algunos alcances al respecto de esto. Si yo estoy conectado a un equipo cuyo hostname no ha sido especificado, nos va a ser dificultoso entender en qué equipo estamos trabajando, sobre todo si no podemos observar la estructura o la topología de la red o si estamos conectados remotamente. En este caso, yo estoy conectado a un switch que en algún momento yo podría, por ejemplo, determinar cuáles son los vecinos directamente conectados con el comando show cdp neighbor, y como ustedes se podrán dar cuenta, estamos conectados a switches, pero no tienen definido ningún nombre. Eso no es bueno, dado de que al momento de querer hacer un troubleshooting o descubrir alguna falla en la red, esto se nos hace un poco más difícil. Es por eso que es una buena práctica definir el hostname, que en este caso va a ser para este switch ALS1. El nombre ALS1 significa switch de acceso, ¿ya? Access Layer Switch. Si yo cambio los nombres en los respectivos equipos, esto se va a ver reflejado en algún momento. Si ustedes se fijan, todavía no se produce el cambio debido a que CDP tiene un timer el cual cada un minuto anuncia eh, los nombres a través de CDP. Muy bien, hostname ALS2, ahí está, y el switch que tenemos arriba, este es un switch de capa de distribución, es un switch de layer 3, ahí está, perdón, show cdp neighbor. Aquí ya empezamos a ver que empiezan a aparecer los nombres. Es normal que ustedes vean repetido esto porque el CDP tiene un timer de un timer donde cuando no recibe, en este caso
el nombre del equipo, como yo se lo he cambiado, esto va a estar acá 180 segundos, va a estar 3 minutos, después va a desaparecer. ¿Ok? Por lo tanto, el hostname es súper importante al momento de querer hacer troubleshooting. Ustedes ya pueden revisar, ¿no es cierto?, que ahí eh, ya han cambiado algunos nombres. ¿Ok? Bueno, no es motivo de este curso revisar protocolos de capa 2 como CDP, pero es un protocolo que tiene ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de la seguridad, de pronto es bueno desconectarlo hacia el lado de los hosts. Muy bien. El tema de los hostnames, entonces, digamos, ok. Bueno, cuando uno habla de una IP administrativa o colocarle una IP administrativa a un equipo o a un switch en este caso para tener acceso a él a través de TCP/IP, ya sea a través de protocolo HTTP, Telnet o SSH, hay que configurarle una IP de administración. En este caso, para configurarle la IP administrativa, nosotros tenemos que definir una VLAN de administración o VLAN administrativa. Puede ser cualquiera, ustedes la escogen. En este caso, nuestra VLAN administrativa va a ser la VLAN 99. Por lo tanto, nuestro switch podría tener una IP administrativa así: 192.168.99.10, 192.168.99.11 y 192.168.99.2. Ok. El hecho que haya escrito esto acá no significa que esté configurado. Ahora, lo primero que yo debo hacer antes de configurar la VLAN administrativa con la IP, lo que hay que hacer es verificar que esa VLAN administrativa exista en el switch. Como ustedes ven, la VLAN en este caso está creada, está activa, y por lo tanto yo estoy en condiciones de configurar la IP a la VLAN administrativa. Esto lo vamos a hacer con el comando interface VLAN 99. Lo que vamos a hacer con esto es crear una interfaz virtual o SVI, Switch Virtual Interface. Cuando ustedes le dan enter a esto y la VLAN está creada, la interfaz VLAN se va a levantar automáticamente. Si ustedes no tienen la VLAN creada y colocan este comando, la VLAN va a quedar abajo. Perdón, la interfaz va a quedar abajo y va a levantar una vez que ustedes creen la VLAN. ¿Ok? Y le colocamos la IP que habíamos definido con su máscara. Esto no es necesario que usted le haga notch-down. El notch-down aquí no tiene ningún efecto. No se va a levantar porque ya está levantada la interfaz. Y repetimos el mismo procedimiento en el resto. Interfaz VLAN 99. Ahí está. Y muy bien. Si ustedes quieren probar esto, pueden hacer ping, ¿ya?, entre un switch y otro. Por ejemplo, pueden hacerle ping a la 192.168.99.10 para ver si efectivamente existe tráfico. Es normal que se demore un poco al principio, dado de que tenemos ahí un proceso de ARP que está dando vuelta detrás.
Y, y bueno, recordemos que esto eh, después ya debería tener inmediatamente respuesta. ¿Ok? Yo puedo repetir el, hacer un ping al switch de arriba. Ahí tenemos. O sea, tenemos conexión, tenemos conectividad de capa 3 entre estos tres dispositivos. No hay problema. La pregunta es: ¿qué pasaría si yo quisiera tomar por acceso remoto uno de estos equipos desde un equipo que está en una VLAN distinta a la VLAN administrativa? ¿Qué es lo que debería pasar acá? Si yo intento hacer un ping a algún equipo, lo más probable es que no tengamos respuesta. Esto ocurre porque el switch, al momento de recibir el paquete, no sabe dónde enviarlo, dado que la VLAN desde donde está llegando el paquete es una VLAN distinta a la VLAN administrativa. Y aquí entra en juego el concepto de Default Gateway. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es configurar el Default Gateway en cada uno de los switches. ¿Cuál será la IP del Default Gateway? La IP que está configurada en la subinterfaz del router, cuya dirección IP corresponde a la VLAN 99. En este caso, 99.1. Si ustedes no agregan este comando, no van a poder tener acceso remoto. Muy bien. IP Default Gateway entonces. Y en el capa 3, IP Default Gateway. 192.168.99.1. Si yo repito la prueba del ping desde el PC, que no tuve respuesta, debería tenerla. El paquete se va por el enlace troncal, llega a la subinterfaz y desde la subinterfaz al switch, y el switch ahora, como sabe dónde retornar el paquete, entonces ya tenemos conectividad. Esto es muy importante a la hora de configurar accesos remotos a los equipos. ¿Ok? Por lo tanto, la demostración de la IP administrativa y su default gateway está ok. Muy bien. El tema de los usuarios locales está directamente relacionado con el acceso remoto y también está directamente relacionado con el acceso a través del puerto de consola. El objetivo de esto es poder tener un grado de administración y control sobre las cosas que ocurren en nuestros equipos. Si yo uso cuentas genéricas para acceder a algún switch, el día que yo quiera descubrir qué pasó, por qué hubo un error, quién configuró el switch, no lo voy a poder determinar. Es por eso que es bueno generar cuentas de usuario. En el switch ustedes pueden generar cuentas de usuario, tantas cuentas de usuario como ustedes quieran. Aquí está el comando. Por ejemplo, yo puedo crear un usuario 1, que puede ser mejor técnico 1. Después le podemos definir una contraseña, que puede ser a través de un password, o lo que se recomienda es usar un secret para que la contraseña se cifre con un hash de MD5. Le vamos a colocar secret 6.3
y vamos a crear un segundo usuario con la misma password. No es conveniente crear usuarios con las mismas contraseñas, pero para efectos del ejemplo acá se entiende que ustedes después esto lo pueden cambiar. ¿Ok? Si yo quiero ver cuáles son los usuarios que yo he creado, ahí están. Si ustedes ven, entonces se pueden dar cuenta que la contraseña ha sido cifrada. Como hemos creado usuarios, esto significa que nuestra base de datos de usuarios es local. Se puede tener una base de datos de usuarios para entrar a un equipo, para validar un equipo, para autorizar el acceso a un equipo en forma externa. Por supuesto que se puede hacer. Yo puedo tener un servidor externo de autentificación que puede estar dentro de mi red o fuera de mi red. Esto nos da mucho más escalabilidad a la hora de administrar la red. Por lo tanto, yo puedo crear cuentas, borrar cuentas, darle privilegios, etc. El tema de los privilegios es un tema que no se toca en este curso, pero sí yo les puedo contar de que existen dos maneras de darles privilegio a los usuarios que acceden a los equipos a través de una función que se llama privilege, que no es la mejor, no es la más recomendable. Otra alternativa es utilizar las vistas. A través de vistas yo puedo indicar que el técnico 1, por ejemplo, puede ejecutar solo comandos show, puede solamente levantar interfaces o monitorear interfaces, etc. Yo puedo definir cuáles son los comandos, que puede generar. El privilege no es una buena opción, definitivamente. Entonces, una vez que yo tengo mis usuarios locales, yo con ellos puedo hacer bastantes cosas, que tiene que ver con el acceso, ya sea remoto o a través de la consola. Ya vamos a llegar a ese punto. Bueno, se dice de que para asegurar el acceso al modo privilegiado del equipo, se debe utilizar el comando secret, enable secret, y una contraseña, ¿ok? Cosa de que si alguien por alguna razón accede a la consola y quiere entrar al equipo a través de tecleando la palabra enable, este pide una password, ¿ok? Esto es bueno hacerlo siempre, es muy bueno. Cuando yo tengo una consola abierta, se echa a correr un timer. Ese timer por default son 10 minutos. Si por alguna razón yo dejo la consola abierta y me paro a buscar un café, por ejemplo, incluso ir al baño, esa sesión inactiva durante 10 minutos va a permanecer lista para que alguien se siente y digite cosas. Por lo tanto, es una buena técnica reducir el exit timeout a un 5 minutos, 4 minutos. Ahí ustedes lo definen, pero tienen que revisar el ambiente donde ustedes están. Si es un ambiente muy transitado, tal vez es bueno definir menos tiempo, unos 3 minutos. Si ustedes están siempre solos en la oficina o en su área de trabajo, tal vez 3 minutos no es tan necesario, pero eso para que lo tengan en consideración. Ya vamos a ver cómo se configura eso. Entonces, a lo que quiero llegar es que siempre las contraseñas deben cifrarse de alguna manera. Si yo miro el archivo de configuración, voy a ver que acá todas las contraseñas están cifradas. Por lo tanto, si alguien tiene acceso a mirar este archivo de configuración, se va a encontrar de que todas las contraseñas están
con una clave que no se puede descifrar de alguna forma. Ahora, ¿qué pasa con la consola? ¿Y qué pasa con los accesos a las interfaces virtuales o BTYs? Bueno, eso es lo que tenemos que ver ahora. Si yo entro a la consola con el comando line console 0, yo me voy a encontrar con algunos comandos, ya, que tienen que ver con el acceso a la consola. Si yo tecleo un password, por ejemplo, le pongo password Cisco 123, le doy enter a esto significa de que cuando alguien revise el archivo de configuración, se va a encontrar que la contraseña es visible. Por lo tanto, hay una forma para cifrar aquellas contraseñas que no es posible cifrarlas directamente en el comando. Entonces tenemos un, eh, tenemos un comando que se llama Service Password Encryption y lo que hace es cifrar usando un algoritmo de cifrado 7 que no es muy seguro, pero por último es, eh, es bueno, ¿no es cierto? Con un mínimo nivel de seguridad les va a cifrar la contraseña. Tal vez no es la mejor alternativa. Yo me sigo quedando con el username, o sea, usar un username incluso en una base de datos externa, ni siquiera local. Eh, y bueno, para eso tenemos que usar métodos, activar AAA, entre otras cosas, pero eh, para que ustedes sepan es bueno trabajar con métodos más seguros que este Service Password Encryption. ¿Okay? Eh, Después de configurar esto, yo debo especificar de qué manera vamos a hacer la autenticación, entre comillas. Me faltó poner un comando acá. Eh, Mira, no lo voy a colocar para ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, si yo estoy en este PC y me conecto a través del puerto de consola al equipo, y luego voy a la terminal, eh, bueno, como aquí quedó la sesión abierta que yo estaba probando delante, lo que debería ocurrir es que nos debería pedir una password, pero ahí. Bueno, esta es la contraseña del modo privilegiado. Eh, Puede ser que la sesión haya quedado tomada, ¿no? Por eso es que queda del- adentro de la sesión. Eh, pero es importante eh, colocarle una contraseña a la consola porque la consola es una interfaz física, ¿ya? Donde yo me voy a conectar y a través de un emulador de terminal voy a acceder a la consola, ¿ya? Entonces voy a seguir probando. No, todavía estoy dentro. No logro el efecto deseado, pero si ustedes están en un equipo físico, al momento de conectarse a través de la consola, debería pedirles una contraseña. ¿Okay? Voy a hacer una última prueba eliminando la conexión y haciéndola de nuevo. Ahí. Y ahí está. Eso es lo que yo quería. Bueno, el, el mecanismo de hacer login, ya sea en el puerto de consola o a través de otra alternativa, como por ejemplo acceso remoto,
Ustedes lo pueden cambiar utilizando los nombres de usuario que hemos creado arriba. Ya hemos creado eh, el- cuando empezamos nosotros en esta parte de los usuarios locales. En esta parte del curso no se ve eso en realidad, pero es bueno que ustedes sepan que en los equipos se pueden crear cuentas y que a estas les podemos dar distintos niveles de privilegio. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber por ahora. Con respecto a los puertos BTI, los puertos BTI son accesos o son para acceso a través de a través de protocolos, ¿ok? Eh, pero generalmente a través de TCP/IP, ¿ya? Entonces, si yo estoy levantando una interfaz virtual, estoy preparando el switch para que reciba una conexión entrante a través de el puerto BTI, que podrían ser 5 sesiones concurrentes. De ahí viene del 0 al 4. Tenemos 5 conexiones concurrentes. Ustedes esto lo pueden estirar o lo pueden encoger, depende como ustedes definan sus políticas. Eh, Esto es muy fácil configurarlo. Si yo le coloco una contraseña y luego defino el método, ¿no es cierto? Que en este caso es a través de solo contraseña y no a través de un nombre de usuario. Esto, el efecto que va a tener es que si yo estoy conectado en un equipo remoto y me quiero conectar a la máquina remotamente, lo primero que yo tendría que hacer antes de conectarme a la máquina es ver si alcanzo esa máquina a través de un ping, por ejemplo. ¿Ya? Yo acá veo que sí, efectivamente, tenemos conectividad a través de un ping y lo que voy a hacer ahora es hacer un telnet a esta máquina. Si ustedes se fijan, me está pidiendo una contraseña, que es la que le coloqué a la máquina, ¿no es cierto?, dentro de la configuración del Line BTI. Y acá ya estoy dentro del equipo y podría entrar a el modo privilegiado, ¿no es cierto?, digitando las contraseñas que corresponden. De esta manera yo puedo probar eh, la conectividad. Voy a salir. Otra alternativa es definir dentro de la configuración del Line BTI qué tipo de protocolo voy a aceptar. Por default acepta cualquier cosa. O en realidad no sé qué protocolo viene preconfigurado, pero me da la impresión de que los acepta todos. Y tal vez esto no es tan bueno. Tal vez nosotros podamos decirle, oiga, solo protocolo SSH. Y si yo hago esto y repito la prueba de la conexión por Telnet, tal vez me dice que no puedo conectarme porque el switch no acepta otro puerto de acceso remoto a la máquina que no sea el 22, que corresponde al SSH. Entonces, si yo quiero aceptar eh, Telnet en vez de SSH, yo tal vez debería dejarlo preconfigurado de esta manera y volver a intentar. Y ustedes ven que sí tenemos conexión. Bueno, con respecto a los exec timeout, eh, aquí ustedes pueden ver, perdón, exec timeout, pueden ver que tenemos ahí una definición. Si esto ustedes lo definen en 0, la consola jamás se va a cerrar o jamás va a cerrar la sesión. Por lo tanto, esto no es bueno.
Ustedes lo podrían setear en 5 y a los 5 minutos la consola se cierra automáticamente. Para eso sirve. Bueno, ya hemos visto el tema del hostname, la idea administrativa, el default gateway, los usuarios locales, aunque no hemos hecho nada con ellos, cómo cifrar las contraseñas, hacer login a través de la consola, conectarse a través de la consola y hacer login a través de una interfaz virtual, a través de Telnet. También se podría hacer por SSH. Por SSH es un poco más larga la vuelta. Yo voy a habilitar SSH en este equipo. Para habilitar SSH yo debo configurar varias cosas. Primero, bueno, ahí vieron el efecto del exit timeout. La consola se cerró. Para configurar SSH, lo primero que hay que hacer es cambiar el nombre del equipo que trae por default, el hostname. Ustedes tienen que definir un hostname distinto. Luego de eso, tienen que entrar a la configuración y definir un nombre de dominio. Domain name, domain, configurar, digo, un nombre de dominio que puede ser cisco.com o al que ustedes definan. Una vez que generamos el dominio, tenemos el hostname, podemos generar las llaves nos va a preguntar de cuántos bits queremos. Mientras más bits, más piensa el algoritmo, pero esto es un número, 1024 bits es un número aceptable. Ok. Y como paso siguiente, yo debería entrar a la interfaz virtual, la MDI. Ahí ustedes ven que el servidor de SSH se levanta. Le vamos a colocar una contraseña, password Cisco, y le vamos a indicar que por ahí va a entrar tráfico SSH. Con esto nosotros deberíamos poder acceder. También como requisito para entrar por SSH necesitamos definir un login, pero a través de una base de datos local de usuarios. Lo mismo que hicimos en el switch 1. Entonces, aquí vamos a crear un username, técnico 1, password, mejor dicho, secret, 6.23. Ok. Entonces, si yo estoy parado en cualquier PC, quiero usar SSH para entrar. No en todos los equipos se usa de la misma manera, si están por consola o a través de una aplicación, pero la filosofía es la misma. Si que ustedes ven, el comando es SSH -L, el nombre de usuario, técnico 1, y el target, que en este caso sería la IP de este switch, que sería 192.168.99.11. Si esto funciona, nos debería pedir el password. Ahí está, 6.23. Ahora, si yo coloco enable, lo más probable es que me bote, porque no hemos definido una contraseña en el modo privilegiado. Basta ir al modo privilegiado y definir una password para poder entrar, pero lo que yo quería demostrar era poder conectarse a través de SSH. Volviendo al switch, también es bueno indicarles de que no todos los IOS de los switches soportan este tipo de cifrado o este tipo de servicio, dado de que el iOS tiene que tener características de cifrado. Hay algunos iOS que no soportan levantar SSH y ahí vamos a tener que trabajar a través de Telnet o a través de HTTP, que también es una alternativa. ¿ya? Ustedes pueden revisar
si el switch efectivamente viene con características de cifrado, ¿no es cierto? Revisando el nombre del equipo, perdón, el nombre del iOS, y con eso ustedes pueden determinar si viene con estas características o no. Por temas de seguridad, hoy día la mayoría de los iOS nuevos viene con estas características y por lo tanto no debería ser mayor problema poder configurar. Lo que me queda es revisar qué pasa con el respaldo del archivo de configuración. Si yo quisiera guardar esta config, ya yo lo que tengo que hacer es ver si yo puedo alcanzar algún servidor FTP o TFTP. En este caso voy a ver si puedo alcanzar ese server. Ustedes ven ahí, efectivamente tenemos ping, y lo que me resta hacer es hacer un copy running config a TFTP, enter. Me van a preguntar la IP remota de la máquina donde yo quiero respaldar, y si yo quiero dejar este mismo archivo que me está sugiriendo el nombre, yo le voy a poner als1-config.txt. Le doy enter y aquí dice de que se copiaron 1616 bytes en tantos segundos y que fue efectivamente transferido al archivo de configuración. Si yo voy a ver al servidor, lo más probable es que yo pueda revisar que acá ha llegado una config. Lamentablemente no la podemos revisar, no la podemos ver, pero ahí está. ¿Okay? Exitosamente esto ha sido copiado. Ahora, si ustedes esto lo quieren hacer en un ambiente de producción, van a necesitar un software. SolarWine, por ejemplo, tiene un TFTP server. Cisco también tiene un cliente, un servidor, digo, TFTP bastante livianito. Ustedes lo pueden descargar y lo pueden instalar y lo pueden ejecutar. El proceso también lo pueden hacer a la inversa, o sea, pueden extraer un archivo de configuración y copiarlo de vuelta en un switch. Por eso es que es bueno que los equipos tengan sus nombres y esto esté correctamente configurado. Muy bien, con esto hemos finalizado este primer video de ayuda a las videoclases. Gracias por mirar.